Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión no vamos a tratar una película ni una serie, sino que es un especial acerca de las elecciones europeas. Nos pareció muy importante justamente porque en México recientemente tuvimos elecciones y en general en el mundo estas elecciones son particularmente relevantes. Van a marcar, son una de las dos elecciones más importantes que van a ocurrir este año. Las segundas son, yo diría, las estadounidenses, correcto, que van a ocurrir en diciembre. Pero bueno, queríamos traerles un programa de este tipo porque en general, como que en México no se discute tanto de las elecciones europeas. Se conoce que existen, se conocen algunos rasgos generales, pero no hay como análisis un poco más profundos, ni tampoco comparaciones un poco con las elecciones que tenemos aquí en México. Porque sí hay cosas que están mal, pero en su mayoría hay muchas otras que quisiéramos tener por lo menos aquí en este país. Entonces, en ese sentido, Cristian les va a dar una pequeña reseña. Ahí tenemos un par de audios para que comprendan en qué se diferencian, en qué consisten realmente estas elecciones. Y luego platicaremos un poco sobre la significación de los resultados que hubo, por qué son tan relevantes y más o menos hacia dónde vemos o creemos que va la situación en el mundo con estas elecciones. Es correcto, y quizás ustedes se hagan la pregunta, bueno, ¿qué carajos son estos de las elecciones europeas? Porque puede sonar intuitivo, pero creo que no lo es, porque ¿qué significa eso? Que se vota en una ciudad europea, votan en cada uno de los países. ¿Votan presidentes o votan diputados? ¿Quién se puede postular? ¿De qué manera se postula? Entonces, sin entrar a todos los tecnicismos, que eso sería un programa aparte, para que tengan una idea mínima, vamos al siguiente audio. Para empezar, hay elecciones cada 5 años. El Parlamento Europeo tiene 751 escaños que pasarán a 705 cuando Reino Unido abandone definitivamente la Unión Europea. El número de parlamentarios que corresponde a cada uno de los 28 Estados miembros depende de la población, aunque los menos poblados están más representados proporcionalmente. ¿Y cuántos tiene España? 54, que pasarán a ser 59 con el Brexit. Pero cuando los parlamentarios viajan a Bruselas, se juntan con los de su mismo signo político, no se agrupan por países. Así que no verás a Josep Borrell sentado con el padre de Leopoldo López, sino con sus colegas socialistas de otros países. En la última legislatura ha habido 8 grupos políticos, estos que veis en el hemiciclo europeo. A veces se nombra una cabeza visible del grupo para que lidere la campaña en toda la UE o vaya a los debates. Tras las elecciones, los europarlamentarios empiezan las negociaciones para adscribirse a los grupos parlamentarios. Tienen que tener como mínimo 25 miembros y representar al menos una cuarta parte de los Estados miembros. Cuando se hayan concretado los grupos, son los europarlamentarios los que votan a su presidente o presidenta y también al presidente de la Comisión. Más de 360 millones de personas están llamadas a las urnas en la Unión Europea. En todos los Estados miembros, la edad para votar empieza a los 18 años, salvo en Austria y en Malta, donde se puede votar desde los 16, y en Grecia desde los 17. Eso se me hizo interesante al final, que hay países que ya bajaron la edad de votación, que yo también pediría eso para México, pero ese sería otro debate. Pero bueno, en síntesis, son 27 Estados miembros. Les tocan escaños en el Parlamento proporcionalmente a la cantidad de población. Pero, digamos, hay países tan chicos que si fuesen números no relativos, entonces les tocarían 0 punto algo. Para que no haya eso, el mínimo que te tocan son 6. Y el país que más tiene es Alemania, porque es el país con más gente, que son 90 y cacho. Okay. España, que es un país intermedio, como escucharon, tiene un poco más de 50, para que más o menos tengan una idea. Y por ejemplo, ¿cómo es, digamos, las candidaturas? ¿Es una persona por un distrito o como es aquí en México, no? O más bien como que un partido, tú votas por el partido y el partido es el que elige los... Eso es muy interesante porque me gusta cómo lo hacen, porque eso lo decide cada país como quiere. Es decir, fíjate, que no hay una ley universal, así lo tienes que hacer, sino cada país puede organizarse en cómo distribuir el territorio del país para que pongan sus candidaturas. Entonces, eso varía de país a país. Pero, digamos, en lo que coincidan es que es un sistema parlamentario. No es como en México, que tú votas por la o el presidente, sino tú votas por una lista de candidatos y luego, si llegan esos candidatos, la votación mínima es de cada país digamos, entre el 3 y el 5%, y una vez que entras, entonces ya los diputados electos entran al Parlamento y luego tienen que crear bloques de representación acorde a la ideología del partido. Y como dijeron, o sea, yo no me puedo unir con otros 3, sino tengo que tener un bloque suficientemente grande y suficientemente diverso
en el sentido de que sean un mínimo de países que entran. Creo que son 6 países los que tienen que... Son 6 por países lo menos, que forman y ya entonces tienes derecho a hacer una fracción en el Parlamento. Y eso te permite que obtengas recursos, que tengas influencia, que tengas tiempo para tomar la palabra, etcétera. Y generalmente son 4 los bloques que si quieres ahorita profundizamos un poco más. O sea, se pueden imaginar, tienes como la extrema derecha, extrema izquierda, la socialdemocracia y el centrismo cristiano de izquierda. Esos son más o menos como los 4 bloques, pero también es interesante que no viene en el audio, es que hay muchos partidos chiquitos que participan, que tienen nombres así tipo Salvamos los Perros, Acabar con no sé qué, para las Barbies. O sea, hay una creatividad ahí inmensa y a veces sí tienen más o menos éxito en la votación. O sea, sin que sean importantes, pero sí entran con 3 o 4. Sí, que a diferencia diputados. De aquí de México, que es súper difícil que un partido pequeño, o sea, que nos organicemos como ciudadanía y llegar. Sí, o sea, ya es difícil, pero comparado con aquí es mucho más accesible. Sí. Mucho más. Entonces, eso es un poco más democrático, por lo menos que puedas participar. Luego ya la influencia, la verdad, es mínima, pero que por lo menos puedas ingresar al Parlamento es un poco más abierto para corrientes que no sean de los partidos más importantes, digamos. Luego también es interesante, digamos, que se acumulen por afinidad política o ideológica, algo que aquí en México no ocurre así necesariamente, porque, por ejemplo, la alianza de Morena, por un lado el Partido Verde, la segunda fuerza nacional ahora, es realmente, digamos, más bien como una suerte de mercenarios, que este bloque se integró más bien por esos intereses, ¿no? Aquí estás con el pueblo contra el pueblo, Balam. Me queda muy claro aquí. Bueno, pero resulta interesante que por lo menos allá sí se puedan... O sea, que la ideología tenga un poco más de peso. Que no sea solamente, digamos, como eso. Y que además, a veces cuando quizás algún partido o diputado se va a una fracción que no parecía corresponder, luego las preguntas son, oye, ¿por qué se unieron con tal o por qué estás ahí con tal personaje? O sea, sí hay más o menos un enfoque no tanto en la persona, sino en tus, digamos, uniones ideológicas y las cosas que votas en el Parlamento, con quién lo votas y por qué lo votas. O sea, por lo menos el afán es un poco más sobre eso y no tanto si eres del bloque de la 4T y eres del pueblo o no eres del pueblo. Sí, total. Incluso, digamos, también es muy común, a diferencia, digamos, de las elecciones aquí en México y en América Latina, diría yo, que justamente, quizás ese es un análisis más personal, que el hecho de tener candidaturas individuales, en el fondo lo que permite también es tener como pequeños caciques o pequeños élites dentro de cada una de las regiones. Entonces eso luego es muy difícil como para avanzar, porque aquí se busca la mayoría, ¿no? Entonces si no tienes 50 más 1, estás mal. Mientras que por lo menos en las elecciones europeas es un poco lo contrario. Llegar a un nivel de 40% ya se considera un milagro político absoluto. Es casi un milagro. Las mayorías o los partidos que más votos tienen llegan a tener alrededor del 20, 25%. Y eso también como que es un reflejo un poco más lógico de la variedad que existe dentro de las poblaciones. Y tampoco se fetichiza el consenso. Sino es como, si yo tengo la mayoría, aunque sea el 30%, pues yo voy a votar. ¿Por qué? Porque voy a imponer mi ideología. Y no voy a festejar que si lo aprueban 3/4 partes, o peor aún, que lo aprobaron todos, pues yo diría, pues entonces, ¿qué es lo que aprobaste? No valió la pena seguramente. Si no, allá pues la gente vota por un proyecto y se impone ese proyecto, con límites, claro, pero no hay esa fetichización de que se aprobó algo con unanimidad. Yo diría, esa es la antipolítica, eso es odiar la política, que digas que todos como un grupo de amigos estamos de acuerdo. Sí, pero te digo que como que yo siento que nuestros sistemas hasta cierto punto, unos dirían pendejos, en mi opinión, que es la cultura latinoamericana, que estamos destinados a ser dirigidos por caciques. No, yo creo que tiene que ver más con eso. Sí, con el sistema estructural. La verdad, o sea, que es casi imposible, pero justamente esas comparaciones son Sí, y quizás nada más para terminar la parte técnica, si quieres, se vota entonces por la comisión, por el presidente o la presidenta de la Comisión Europea. El Parlamento vota. Actualmente, y creo que va a ser otra vez, Ursula von der Leyen, para que sepan del partido de Merkel, creo que es lo que más fácil la gente puede saber más o menos qué corriente, y ella quedaría entonces para otros 5 años. Ahí, digamos, se pone de acuerdo el bloque más fuerte del Parlamento Europeo, que otra vez va a ser el bloque llamado centrista, entre comillas, que más bien sería centro, derecha, cristiano. Que esa es otra cosa como rara y que también es importante comparar, que aquí en la política mexicana pensar en un partido cristiano abiertamente es como un poco difícil. El PAN más o menos, digamos, se dice y todo lo demás, pero desde la guerra cristera como que siempre ha habido un tabú respecto de esa situación. La política casi siempre se concibe laica.
Y mientras que justamente nos sorprende mucho que en Alemania sí existen partidos cristianos, o en Estados Unidos que se juramenta sobre la Biblia. Y tienes la materia de religión en las escuelas públicas. Eso es algo que casi lees la Biblia en las escuelas públicas. Sí. Como en el siglo XVIII. Y esto que me decías, que uno cuando crece tiene que renunciar al impuesto. O sea, tienes que renunciar al impuesto de la iglesia si no te lo quitan de tu salario. Sí, porque eso es así como default, ¿no? Eso Viene es de default. cajón. Tú eres parte de la comunidad católica por default en muchos estados de Alemania. Entonces, sí. Eso es rancio, hay que decirlo. Sí, o sea, es digamos, antimoderno, para rancio. que tampoco se cansen con que una política es mejor simplemente porque es europea y la otra... No, o sea, para nada. No tiene nada que ver. Hay como comparaciones, pero es interesante justamente esa clase de cosas. Entonces, no sé si tengas algo más sobre aspecto técnico. Como vieron, es complicado y quizás nada más hay que decir que el Parlamento Europeo no es tan poderoso como yo quisiera que fuese. Nada más para dar un ejemplo, no tiene la potestad de crear y aprobar leyes por sí mismo. Sino tiene que dar el rodeo por la Comisión Europea y su presidenta o presidente. Y entonces ella, o digamos la comisión, es la figura que presenta leyes que luego se la presenta al Parlamento, que lo puede aprobar o no. Pero digamos, no es como en México, que el Parlamento, tú como diputado puedes presentar una ley y si alcanzas mayoría se aprueba. No funciona eso, pero eso no es porque ellos no quieran, sino eso es el candado que los países integrantes de la Unión Europea le pusieron al Parlamento para que haya, según ellos, soberanía de los países. O sea, eso se podría cambiar. Que bueno, como decíamos antes de iniciar el programa, digo, a lo mejor al final podemos dar una reflexión general de lo que significa la Unión Europea en general, pero sí que pudiera hacerse como una comparación con lo que es la Unión Americana o Estados Unidos. O sea, que justamente también son como una serie de estados federados que buscan guardar una cierta soberanía, son como muy recelosos entre ellos, pero que allá, digamos, es fruto justamente de esa como imposición que hicieron los estados, las 13 colonias, ¿no? Lo que llamamos los yanquis, al resto del territorio, ¿no? Que le ganaron a los esclavistas del sur y por eso tienen como ese sistema particular. Y aquí en la Unión Europea más bien justamente es como resultado de que ha sido un proceso largo, de poco de tiempo, de que poco a poco, de manera pacífica, los estados van cediendo soberanía, porque es así. O sea, en realidad, para formar una unión mayor tienes que ceder cierta soberanía nacional. Entonces, justamente esas son como reacciones, como cosas que van, ¿no? Características. Hablando de eso, te propongo un breve audio del contexto histórico del nacimiento de la Unión Europea para ya entrar en la coyuntura. Venga. Perfecto, escuchemos. Bueno, decir que después de la Segunda Guerra Mundial, la situación en Europa era muy delicada. En 1957, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Alemania Occidental firmaron el Tratado de Roma que sirvió para crear la Comunidad Económica Europea. Ya para 1973 se unieron otros países como Dinamarca, Reino Unido que ya no forma parte, e Irlanda, y en los 80 Grecia, Portugal y España. Pero no fue hasta 1993, con el Tratado de Maastricht, cuando se hizo oficial la Unión Europea tal y como se conoce actualmente. La Unión Europea originalmente fue principalmente pensada como unión de integración económica. No tanto política, sino la idea era cómo crear una interdependencia económica que le convenga más o menos a los países que forman parte y al mismo tiempo garantizar paz después de 2 guerras mundiales. Sí. Es decir, como cómo nos relacionamos más para evitar tan fácil otra guerra, que hoy nos parece quizás algo más lejano, pero en ese entonces, después de 2 guerras mundiales, y lo checamos antes de grabar 100 millones de muertos entre las 2 guerras mundiales, ya los países dijeron, a ver, ¿qué podemos hacer para prevenir un poco eso? Y luego se fue creciendo, se integraron más países y quedó claro lo vacío que estaba la parte política de la integración, que casi no se tomaba en cuenta. Y además quedaba cada vez más claro la desigualdad económica entre los miembros, que países como Alemania y Francia les convenía mucho la unión y países como Grecia, Italia, España no les convenía tanto. Entonces, por el libre mercado. Que no es libre, o sea, que digamos se llama libre. Claro, pero digamos como que invaden los mercados de los países menos capacitados con mercancías de alto valor, destruyen hasta cierto punto la industria. O sea, un poco la tragedia que nos ha pasado. Más o menos, exacto. Por eso Alemania se autodenomina el campeón del mundo de las exportaciones. Inundan a otros países. Bueno para Alemania, malo para otros países, pero digamos, como siempre en el capitalismo es que le conviene a ciertas partes más que a otros una unión tan grande que se basa principalmente en el factor económico. Y luego quisieron incluir
derechos políticos. Y eso ya es más complicado, porque estamos hablando entonces que hay libre tránsito y que tú con tu pasaporte puedes trabajar ya sea en Grecia o Alemania, te puedes cambiar casi como si fuese un país. Y ya se pueden imaginar que eso no a todos los integrantes les gustó, ya sea a nivel de la gente de la calle o a nivel de los políticos, a la extrema derecha. Luego también ya quizás abres la puerta a diferentes contextos culturales, etc. Entonces, a nivel político, la integración es mucho más difícil, porque ahí no es tan fácil decir, bueno, ¿qué te conviene a ti? ¿Qué te conviene a mí? Lo firmamos, lo económico, costo-beneficio, sino se trata de una integración que tiene mucho más reto, lo cultural, los idiomas, se hablan diferentes idiomas. Luego tienes también el sueldo mínimo en algunos países es muy bajo comparado con otros, entonces ¿cómo lo haces más o menos igual para que sea compatible? Muchísimos retos, pero digamos a lo que voy es que fue pensado como unión económica y hoy en día los retos son sobre todo a nivel político. Claro, sí, sin duda. Pero bueno, ¿qué te pareció ahora sí el resultado? Bueno, bastante sorprendente, la verdad. Bueno, un análisis general de los datos nos puede dar como un pequeño panorama de los resultados generales de las elecciones. Como se comentó antes, existen bloques de partidos, pero en general una muy buena parte se pueden clasificar como de derecha, que justamente es como esta derecha cristiana. Hay otra extrema derecha que justamente es la que va ganando cada vez más. En general, todos los partidos de derecha, o bueno, las agrupaciones de derecha ganaron. El Partido Popular Europeo, que es justamente el que mencionabas, el de Ursula von der Leyen, ganó 3 escaños. O sea, aumentó hasta 189, consolidándose como la primera fuerza. Y le sigue la Fuerza Socialista, que es justamente, bueno, la izquierda socialista, que como veremos también hay... y esta perdió 4 escaños. O sea, todos los partidos de izquierda, tanto socialista como de extrema izquierda, perdieron. Eso fue en general. Los liberales también perdieron. Y el mayor perdedor de los liberales fue los verdes, que perdieron 18 escaños. O sea, fue algo apabullante. Hay un claro rechazo a como estas políticas de... No estoy seguro, pero ahorita vamos a eso. Ok. Y bueno, en general... Eso se dio. Y lo más sorprendente, que la extrema derecha se reforzó, que ganó 9 escaños, ¿no? Sí. Que justamente, digamos, pero ahí va un paréntesis, una de las partidos de derecha más extremos y más preocupantes en Europa es Alternativa para Alemania. Ajá. Y resulta muy curioso que ese partido pertenecía a este bloque, que es el de Identidad y Democracia, pero fue expulsado antes de las elecciones. También eso fue como un gesto interesante. Sí, porque hubo ahí nada más para dar una pequeña explicación, que es un chisme que no vale la pena profundizar, pero hay ahí acusaciones de espionaje o por lo menos nexos entre el gobierno chino, e integrantes del partido del AfD, que entonces provocaron que los expulsaran porque, y esa es la discusión política interesante, es que aunque sean bloques que se unen, eso no quiere decir que sean como Morena, que todos estén de acuerdo y todos digan que somos los mejores, sino hay pleitos internos. Sí. Y el conflicto interno ahorita para la llamada extrema derecha europea es su posición hacia Rusia y hacia China. Porque tenemos ahí algunos que apoyan la postura de muchos partidos de seguir enviando armas a la guerra de Ucrania versus Rusia, o de Rusia contra Ucrania más bien, y otros que no. Otros dicen que eso es una locura, que ya no hay que hacerlo. Y otros que dicen más bien hay que olvidar un poco el frente ruso y acercarnos al nuevo gigante geopolítico que es China. Ese, por ejemplo, es la idea del AfD. Pero entonces hay una lucha interna que va ganando más o menos la posición pro-Putin. O sea, creo que en su mayoría sí domina ahí una cierta simpatía con el régimen de Putin, que creo que sobre todo muchos de ellos quisieran un régimen así en sus propios países, que sea menos democrático, mucho más patriótico, más autoritario, etcétera. Sin que yo diga que el actual esté mejor que eso, pero yo tampoco quisiera eso como opción. Pero digamos, ese es el contexto, por eso lo expulsaron. Pero lo digo porque es muy interesante que ahí sí hay política. O sea, hay tensiones, hay discusiones, hay conflicto. No es que sea ya el bloque y ya todos estamos de acuerdo y votamos todo igual y no va a cambiar, sino hay tensión porque es política. Claro, sí, sin duda. Pero digamos, ¿cómo observas tú entonces justamente como... Porque, a ver, yo creo que el resultado más relevante de las elecciones, así, el más relevante es justamente la victoria de la ultraderecha. O sea, este crecimiento que va teniendo a cada momento, que por lo menos en Austria, Italia y Francia fueron la segunda fuerza en lo absoluto y en Francia ganaron. O sea, uno ve los mapas, digamos, de Francia, de cómo estuvo dividido los distritos, absolutamente pintado todo de la derecha. O sea, eso fue también bastante sorprendente, que justamente dio paso al hecho de que el presidente francés Macron renunciara y llamara a elecciones anticipadas.
sin duda, digamos, fue algo que no se lo esperaba en absoluto. He escuchado como algunos análisis que dicen que en gran medida lo hizo por el apoyo que le está dando a la guerra en Ucrania. Como esta retórica belicista. Hay varios niveles de análisis. O sea, el primero es que en los países, entre comillas, más importantes, como por ejemplo España, pero sobre todo Francia y Alemania, el avance de la extrema derecha es evidente y preocupante al mismo tiempo. O sea, ahí sí ganaron en porcentaje y no poco. Sin embargo, nada más para dar algunos ejemplos, en los países nórdicos como Finlandia, Suecia, Dinamarca, la izquierda electoral se fortaleció. El problema es que como son países chicos, no tienen tantos escaños, aunque tengan un alto porcentaje de votación. Pero digamos ahí hubo un giro, por lo menos electoralmente, a la izquierda, a pesar de que esos países pidieron y están pidiendo unirse a la OTAN. O sea, digamos, ahí ese argumento como que se desvaneció un poco. Sí, y también de que bueno, yo recuerdo que en años anteriores se decía que iba aumentando la derecha también en esos países, porque si no mal recuerdo, correcto, sí. Creo que en Noruega ganó la derecha en las elecciones como pasadas parlamentarias, pero ahorita se dio como un giro. También eso es súper interesante, ¿no? Como a diferencia de aquí, que no pareciera como estar tan relacionado, siento yo, con ideas políticas de izquierda o derecha, sino que aquí es más como estar a favor de AMLO, estar en contra del PRI, y como que todo gira un poco en torno a eso. Y allá sí es, bueno, esta política es muy de derecha, esto es de izquierda, estamos como girando, o sea, sí hay como más elementos a considerar. No, y hay que decir que allá sí a la mayoría de la gente, no todos, si le preguntan en la calle por qué fue tu voto por tal partido, te dan una que otra explicación política. O sea, muy poca gente dice, es que me cayó bien tal candidato. Es que no, o sea, te dicen es que estoy en contra de que manden armas, es que estoy en contra de que paguen tan poquito, lo que sea. Pero digamos, puede ser muy básico, y seguramente muchas veces lo es, pero es menos personalista, es menos enfocado en quién está, sino qué está haciendo el que está. Entonces, eso es un punto, que son dos niveles de análisis. Luego, que también el Parlamento Europeo ya, el resultado final no se modificó tanto. Los bloques quedaron más o menos igual, crece un poco el de la extrema derecha, crece también el del centro derecha, disminuye un poco el de centro izquierda y el de izquierda. Si ves cómo queda el Parlamento Europeo, el cambio es tan sustantivo como, digamos, el acompañamiento mediático parece indicar. O sea, no es tanto, sino más bien se focaliza mucho en algunos países, como por ejemplo Francia, que como bien dijiste, Macron, que también hay que decirlo, por lo menos lo hace. O sea, por lo menos ve que ya no tiene apoyo y se la juega con elecciones anticipadas, porque él no está obligado a hacer eso. Sí. Él podría decir, pues a mí me vale, el pueblo no me apoya, pues a mí qué, jódanse. Sino él por lo menos tiene ese afán mínimamente democrático de decir, si ya nadie me apoya, ¿por qué sigo aquí? Sí, esa es como otra de las diferencias del etos de la política de allá o de la ética en general que guía, porque justamente, digamos, este sentido de ya no tengo legitimidad, ya no me apoya la gente, pues entonces renuncio, ¿no? Exacto. O sea, parece ser como algo muy racional allá, y aquí más bien es como un poco al revés, porque Peña Nieto perdió la popularidad más o menos como al segundo año. Ya estaba cerca del 20%, pero jamás se decidió no, y ahorita, ni estaba en su horizonte. Todos los líderes de los partidos de oposición tendrían que renunciar e irse como exiliados por la vergüenza, y ahí están. Pero de nuevo, digamos como que esa es la diferencia de que aquí no hay partidos con democracia. O sea, no hay democracia partidista. Exacto, porque allá no se van porque sean más humildes necesariamente o más racionales, que seguramente a veces sí, sino porque saben que la presión interna sería demasiado grande. Sí, que la opinión pública tiene como muchas más herramientas, mucha más presión. Y los miembros internos de un partido dicen, a ver, pues, tenemos dos caminos. O nosotros te echamos, o digamos la salida un poco más digna, tú renuncias por el bien del país, ya sabes, así das el discurso que por el bien del partido, del mundo, renuncias. Y sí lo hacen. O sea, eso, como dices, hay un ethos mínimamente democrático. No lo quiero romantizar porque tampoco es eso, pero por lo menos las consecuencias políticas sí existen en casos graves como estos. Luego, otro tema es que también hay fisuras internas dentro de los partidos, sobre todo de izquierda, en muchos países. Y un ejemplo es Alemania, que una mujer que se llama Sarah Wagenknecht, ella se salió del partido de izquierda alemán, fundó su propio partido y obtuvo el 6.5% de la votación, que no es poco. Sí. Que no es poco. Justo en los porcentajes que hablábamos, 6% es... 6.5 es mucho, y hasta ella se sorprendió. Entonces, eso es otro bloque que no se sabe ahorita todavía en qué bloque del Parlamento se va a integrar. Pero digamos, con ese ejemplo a lo que voy es que surgen nuevas fuerzas. O sea, que es menos rígido como aquí, sino ahí sí más o menos puede surgir otra fuerza que alcanza la votación y de repente ya puede tener influencia, porque si quieres aprobar algo necesitas a veces ese 6%
de esa fracción. Entonces, eso abre la posibilidad de muchas cosas. Y bueno. Eso también puede ser, digamos, creo yo, como un punto negativo o tiene consecuencias negativas, sobre todo para las agrupaciones de izquierda, siento yo. Que es justo un poco lo que hablábamos antes del programa, que, digamos, lo que pasó en España, por ejemplo, también es fruto de esa, siento yo, como fragilidad o maleabilidad que existe dentro de los partidos de izquierda, porque también es lo que pasó que en España existía un bloque de partidos que se llama Sumar, que era, digamos, que además era... se unía a otro bloque que es el de Unidas Podemos, ¿no? Y entre todos tenían cerca del 8% de votación en España. Pero, digamos, Sumar se va por su lado, tiene el 4% y como es un fracaso absoluto, o sea, nada que ver con los porcentajes que obtuvo Podemos hace algunos años. O sea, tiene menos de una década, pero bueno, ya nada que ver. Yolanda Díaz dimite como líder de este bloque de izquierda en España y lo que está haciendo es que entonces todos los partidos que integraban Sumar pues empiezan a dispersar. Y ahora generar una propuesta que alcance a ese 8% es muy difícil, muy difícil. De nuevo, como decías, estamos en el momento previo a Podemos ahora. Después de estas elecciones, la izquierda, por lo menos en España, está prácticamente desintegrada. Y eso le pasó, siento yo, a muchas izquierdas en Europa. Mientras que la derecha es más bien como un poco lo contrario. Estamos en un momento de su integración en agrupaciones más grandes. Sí, que las causas son múltiples, pero si quieres entramos un poco a eso. O sea, porque bien dijiste, o sea, el voto creo que fue fuertemente influenciado. Primero, o sea, yo tengo como 3 puntos principales que creo que para mí son los más fuertes, que hay muchos, pero para mí es el top 3, que uno es la guerra de Rusia contra Ucrania, que se divide entonces entre gente que dice ya no mandar armas, que eso es una posición, digamos, extrema, ya no mandar nada. Otros dicen estamos mandando demasiado, sí quiero apoyar, pero menos. Otros que están del otro extremo que dicen no hemos mandado lo suficiente. Entonces ahí, digamos, dividiendo los partidos acorde a su posición sobre ese tema, eso influyó mucho sobre el voto y creo que ahí los verdes fueron castigados, pero principalmente por eso, por su apoyo al, digamos, escalamiento bélico. Más que creo que la gente esté necesariamente en contra de la política del cambio a las energías verdes. Creo que fue más la posición muy bélica del Partido Verde, que en sus orígenes era pacifista. O sea, el Partido Verde en muchos países europeos nace con la guerra de Vietnam. Desde ahí nacen marchas, que no era partido todavía, pero como el movimiento hippie de ese entonces un poco, como que crea esa cultura alternativa, que eso terminó luego como partido hasta los 90s. Entraron al gobierno, eran los primeros que en Alemania no usaban traje. O sea, como que cambiaron hasta las formas un poco. Esta cuestión de que están en contra de la pena capital, por ejemplo. Exacto, ¿no? Exacto. Y sí, o sea, efectivamente era un partido progresista. Yo no digo que muy de izquierda, pero digamos, comparado con lo que había, era muy progresista. Y terminaron en algo que ellos juraban que no iban a hacer, es que ser muy bélicos, en este caso, sobre todo con la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces creo que eso les costó. El segundo punto es la migración y las posturas con eso. O sea, creo que... Digamos, nada más entre paréntesis, yo creo que en gran medida, digamos, este fracaso del Partido Verde también se debe en gran medida a justamente eso. O sea, el hecho de que son como progresistas, pero nunca terminan de definir una ideología como tal. Justamente puede ser uno verde de izquierdas y uno de derechas también lo puede ser. Esa falta de congruencia ideológica, de poner en juego, digamos, la cuestión de clase económica, lo que al final termina por comérselo también. Sí, no, porque además ellos optaron por ser extremistas pragmáticos, así les llamaría yo. O sea, su pragmatismo es extremista. Y el resultado yo creo que lo están viendo. Aún así, mi esperanza es que haya fracturas internas dentro de los partidos verdes, porque efectivamente, como dices, hay algunos que en serio son verdes, que en serio están en contra de las guerras y que sí se podrían considerar del espectro de izquierda. El problema es que en los partidos casi siempre ahorita dominan los realistas, se llaman. Sí. Y eso creo que es un problema y espero que paguen el precio con esto. De alguna manera, pudiéramos considerar quizás que el Partido Verde de aquí de México, que hay que decirlo, inició como parte de esa agrupación internacional de partidos verdes, pero en algún momento, justo por su apoyo a la pena capital y otras cosas que son basiquísimas de los partidos verdes, lo expulsaron. Desde inicios del 2000, sí, o sea, rapidísimo lo expulsaron. Tiene de verde el nombre. Sí, pero se volvió súper pragmático y es un grupo mercenario, ¿no? O sea, es eso realmente. Y entonces ahorita lo que estamos viendo, creo que, bueno, esa es una caricatura extrema de un poco lo que les está pasando también allá,
que es justamente la falta de ideología, la falta como de congreso. Entonces, muy pragmático. Con quienes me pueda aliar para sacar los puntos de la agenda es con quienes se lleva a cabo, ¿no? Sí, creo que eso no funciona y espero que cambien su rumbo. El segundo punto, como ya dije, la migración. Porque tenemos cada vez más, ahí creo que sí es cierto, un clima creciente anti-migración que opta por políticas cada vez más represivas hacia no nada más los migrantes que quieren llegar, sino los que ya están en los países. O sea, y es a tal grado que, para que se den una idea, que en Japón hace no mucho hicieron algunas encuestas, porque Japón es uno de los países con más esperanza de vida y menos recambio generacional, es decir, que cada vez van a faltar más gente joven para cuidar a los adultos que ya van a estar en edad que tienen que ser cuidados. Y entonces les preguntan, ¿qué prefieres? ¿Que el gobierno Japón abra las puertas a la migración de algunas partes de Asia para que te vengan a cuidar? ¿O prefieres que las políticas antimigratorias siguen y te mueres ahí en tu propia mierda, literal? Ganó la segunda posición con 3/4 partes. Totalmente. Absolutamente irracional, pero digamos, a veces las personas, por su, pues sí, yo creo que casi racismo, hay que decirlo porque tampoco encuentran muchas palabras para definir ese fenómeno, pero vota en contra de su interés propio para mantener una supuesta pureza cultural de Alemania para los alemanes, Francia para los franceses, a pesar de que, bueno, eso tenga consecuencias feas para ellos mismos. Sí que es la prevalencia un poco quizás digamos, esa lógica me recuerda mucho a lo que comentaremos ya en la siguiente película, que es justamente el miedo que de repente puede provocar los extraños y cómo, digamos, la amenaza externa puede justificar tomar una serie de medidas irracionales, o sea, que uno no tomaría en circunstancias normales, circunstancias sin presión, que sean completamente irracionales, justamente como esa. Y ocurre mucho porque empíricamente es posible demostrar que las oleadas de migración en general en realidad ayudan muchísimo más a las poblaciones porque significan mano de obra mucho más barata, en muchos casos casi esclava, ¿no? Que además eso aumenta la productividad de las personas y que sigue siendo, por más migración que haya, un porcentaje muy pequeño de las poblaciones. No rebasa, por más que sea, es muy poquito. La mayoría terminan, digamos, siendo absorbidos por la cultura. Y justamente lo que vemos ahora es como, bueno, pero eso es uno si lo ve desde general, pero las personas en su día a día, con su experiencia personal, pueden sentir un poco lo que tú dices, ¿no? Así como el rechazo, como que de repente hay muchas personas aquí y empiezan a generar esa Yo creo que tiene que ver con lo siguiente. O sea, creo que por un lado es la ideología del nacionalismo, que sigue vigente a pesar de la integración y todo eso. Y creo que entonces, sobre todo la gente trabajadora de los países, acepta, digamos, el paradigma, que para mí el paradigma es el problema de la competencia entre los trabajadores por ser explotados por el capital. Aceptan esa premisa, no cuestionan esa premisa, pero nada más la aceptan que sea entre los que tienen el mismo pasaporte. Y es como dije, eso es la ideología de Alemania para los alemanes. Y luego además yo creo que hay la concepción de que los inmigrantes reciben erróneamente o quizás de manera inmerecida las prestaciones a los que tienen derecho en esos países como por ejemplo Francia o Alemania y que, digamos, únicamente merecen según ellos los nativos de ese país. Y entonces esta visión de economía creo que se ha extendido tristemente mucho y por supuesto precede del error teórico de concepción de que la nación y cualquier país es una especie de proyecto de utilización y producción conjunta de recursos, como la ideología de Moreno, honestamente, que es como que vamos a jalar todos para sacar a México de la miseria. Como si una economía capitalista se basara en intereses compartidos por todos. Y no tiene nada que ver con extranjeros, sino dentro, aunque fuésemos nada más todos alemanes o todos mexicanos, todos gringos, las contradicciones están. No todos tenemos el mismo interés. Y eso creo que se romantiza, se eclipsa ese antagonismo inmanente del interior, sino más bien se habla de una comunidad del pueblo, que entonces tú y yo somos mexicanos, trabajamos mucho. Entonces, ¿cómo va a venir alguien del exterior a romper esa comunidad orgánica y tener derechos que nosotros en conjunto hemos construido, hemos trabajado? Sino únicamente yo creo que no hay tal cosa que, digamos, esa idea de un todo armonioso en el que cada uno además recibe según esa visión tanto como aporta. Y esto no tiene nada que ver con lo real, obviamente. Entonces, digamos, aquí cada uno recibe lo que el mercado capitalista te asigna. No tiene que ver con un esfuerzo común en el que, bueno, tú te esforzaste, entonces te toca tal parte. Sino si no le sirves al capital, tu pasaporte no te ayuda de absoluta nada. Entonces, como no existe tal cosa
Y no se negocia, digamos, democráticamente esto, sino es el resultado del mercado. Y creo que ese es el problema, que la concepción es esa de una economía como romantizada, en la que todos jalamos, por ende merecemos, y los que vienen afuera, pues ellos qué han hecho para que merezcan algo que todos trabajamos para producir en conjunto. En todo caso, lo que hay es un reparto secundario por parte del Estado, que eso sería ya la política fiscal, por ejemplo, que tú cobras impuestos y ya, digamos, tratas de mitigar un poco la desigualdad generada por el modo de producción que tienes, que es el capitalismo. Y eso se hace en algunos países más que otros. Pero que ya de antemano tú partas de una economía como en comunidad, para mí esa es la romantización que teóricamente argumentan los partidos de derecha y con eso captan tan fácil al público en su decir, a ver, fuera los demás, Francia para los franceses, y aquí jalamos juntos. Sí, totalmente. O sea, yo creo que tienes mucha razón, porque realmente ese análisis, yo lo he visto constantemente y que normalmente se da a veces en comentarios de personas que son migrantes, pero es justamente esto de ¿por qué les vamos a dar? O sea, que ellos vayan a su país y que ellos trabajen ahí, ¿no? ¿Para qué vamos a ir ahí a robarle los trabajos, etcétera, etcétera? Pero justamente es un análisis que parte del individuo, viéndose como dueño únicamente, propietario privado que únicamente debe preocuparse por sí. Pero curiosamente está muy atado a la idea de la comunidad, porque la comunidad es el individuo en grandote. O sea, en realidad es eso, es un individuo en grandote que también se piensa de esa manera. ¿Por qué vamos a darle a los países que no tienen si mi país todavía...? Pero justamente es un análisis, creo yo, profundamente ideológico desde el momento en que comienza planteándose la idea de existe una comunidad o un yo individual que merece todo y que o sea, todo lo que tienes se lo ha ganado a pulso, ¿no? Entonces, como los demás no lo han trabajado, ¿por qué vamos a darles? ¿Por qué tienen que merecerlo? Y justamente, digamos, yo siento que es como renunciar en absoluto al pensamiento teórico real. O es una fantasía ideológica de pensar la comunidad o la sociedad, pero es eso, es una fantasía, no es un acercamiento real a cómo funcionan. Porque si uno lo ve desde afuera, es más bien que si tú no recibes a los migrantes, empieza una crisis absoluta en toda esa región que se va a desestabilizar, van a empezar las guerras. Bueno, una situación espantosa, porque en realidad el mundo funciona así. Los líderes no parten de mi país produce solamente esto y ya. Bueno, algunos sí, los más ignorantes, pero los que de verdad tienen poder saben que no pueden hacer eso, que existen, digamos, como relaciones políticas que deben de guardar. Hay cierta estabilidad que se tiene que guardar, ¿no? Y no pueden simplemente echárselo así. O sea, hay toda una serie de contrapesos y balances que tienen que haber entre unas y otras poblaciones. Y de nuevo, los políticos inteligentes saben que es necesaria la migración hasta cierto punto, pero justamente la idea es cómo lo hago al mismo tiempo que mi población está así como totalmente en contra, ¿no? Tiene que ver con lo que acabo de decir, pero más allá de eso, la pregunta es ¿por qué tanta gente está en contra de eso? O sea, creo que tiene que ver en parte con lo que dije, pero también yo no sé si viste, hubo una encuesta de salida interesante en las elecciones europeas que indicaba que sobre todo la gente joven, estoy hablando de menos de 25, o sea, digamos entre 17 y 25, votó en su mayoría por la extrema derecha. Sí, y fuerte, o sea, cerca del 60, 65%. Y fuerte, sí. Yo no sé si tú ahí tienes algunas hipótesis al respecto. O sea, eso sí me sorprendió pues mucho y en mal sentido, o sea, porque eso sí, porque yo pensé que tal vez era más como la generación boomer, los que como que quieren ahorita vivir en paz y los que vivieron un poco de los frutos del estado de bienestar y no quieren ahorita estar molestados. Pero en este caso, pues no es eso, sino estás hablando de gente precaria en su mayoría que encuentra aparentemente su única expresión política en la extrema derecha. O sea, yo creo que habría que tomarlo de diversas maneras, porque si bien efectivamente tiene como un gran impacto la extrema derecha entre esa población, también habría que preguntarse, digamos, qué parte de esa población joven simplemente no va. O que simplemente es así sí. como completamente apática respecto de las elecciones. Y eso ocurre en todas las poblaciones humanas. O sea, normalmente hay como una curva así que conforme uno crece la edad, el interés en la política también aumenta. Normalmente la gente que es mucho más mayor tiene mucho más interés o presenta más interés en la política que la gente que es más joven. En ese sentido, digamos, yo me preguntaría si no hay también como una subrepresentación de la gente que es joven, pero que simplemente no le interesa eso y que, sin embargo, por sentido común, hay cosas o temas que consideraríamos aquí de izquierda. Por ejemplo, el hecho de que seguramente como sentido común también la cuestión de la diversidad sexual o todo eso ya no está tan penada o no tienen posiciones que nosotros relacionaríamos con la extrema derecha. Que, por ejemplo, aquí todavía mucha gente conservadora sí está en contra de eso, dice que es pura ideología de género, que eso no debería existir, que la gente homosexual no merece tener derechos. Antes no había eso. Y que allá, digamos, incluso la gente que es de derecha, diría yo, los jóvenes, yo me preguntaría si no muchos de ellos también ya tienen como sentido común muchos valores
ya progresistas. También yo me preguntaría qué tanto sabemos de los jóvenes, qué significa realmente ser de derecha para ellos. Porque no puede ser lo mismo que justo como lo mencionabas, un baby boomer que vivió, digamos, todavía el estado de bienestar y que puede ser así súper racista y todo. No estoy seguro de que hablemos de lo mismo, pero por alguna razón ellos están adhiriendo a ese discurso, aunque tampoco seguramente tienen una gran consideración de todo lo que significa detrás, pero hay algo detrás que justamente lo está motivando. Yo había visto, digamos, con esto acabo, una tesis que he visto más o menos popular en general en los medios de comunicación últimamente, que es que los jóvenes, no todos por igual, son más a la derecha, sino que son los jóvenes varones los que se están yendo más sí, a la cierto, derecha sí. y que las, digamos, jóvenes mujeres están más a la izquierda. Ujú. Que eso, a simple vista y haciendo un análisis rápido, medio chafón, podría decir que justamente tiene que ver con el feminismo, con toda esta ola, digamos, política, cultural que ha estado aquí en América Latina, pero en Europa caló muy fuerte en las últimas décadas. Entonces, como que los análisis se van por allá, pero de nuevo, o sea, quizás esa alza extrema en los números de derecha sea una reacción a todo lo demás que están viendo los jóvenes que no quieren, pero no necesariamente eso implica que ideológicamente estén convencidos o sean gente súper de derecha, como sí lo podrían ser personas de mucha mayor edad. Yo tampoco diría que necesariamente son convencidos, pero tampoco creo que eso sea muy importante, porque tampoco tienes que ser un fascista convencido para apoyar al fascismo. O sea, creo que eso a veces es como Estoy de acuerdo. cómo saber si estás convencido o no. Eso ya me parece secundario, pero primario más bien lo veo como consecuencia de la ideología, como del coaching y de ya pensar absolutamente todo fuera de la sociedad. O sea, ya la posibilidad de verte como sujeto ubicado en el mundo, anclado al funcionamiento estructural de una sociedad, ya se fue. Sino tú asumes a la sociedad que además a esa edad, a nuestras generaciones también, a los de menos de 35, digamos, o más o menos de 30 años, ¿qué nos ha dado esta sociedad? Y no me refiero a dado o entregado, sino las políticas que nos han tocado, las rentas que pagamos, la no jubilación que vamos a tener, los no ahorros que tenemos. O sea, todo eso, el no acceso a salud. Digo, si te pones a pensar, eso es caldo de cultivo para que crezca el resentimiento hacia las condiciones estructurales. Entonces, esa ideología, yo diría casi libertaria, súper individualista, representada en gente como Milei, entre otros, de decir que tú mismo, en contra de los demás, y que se vayan a la fregada y que saques los codos, y tú mismo, valiéndote madre el medio ambiente, la sociedad, las otras personas, pero creo que a veces es como un grito de ayuda. Es que también hay que decir, bueno, ¿cuál sería la otra opción? Es que justamente O sea, es eso. tampoco es así que digas, bueno, ahí está la opción obvia por la cual hubieras tenido que votar. No la hay. Entonces creo que es más bien un gesto de desesperanza absoluta que lleva a decir, bueno, como no puedo esperar nada de nada, nada más estoy aventado al mundo para mí mismo, y el único que me puede ayudar soy yo mismo, esa ideología que está muy presente, sobre todo en esa idea de masculinidad fuerte, y creo que por eso tiene como que puede pulular, o sea, puede como tener impacto en esa generación. Eso es como más o menos mi hipótesis. Y yo estoy de acuerdo, y que incluso creo que lo vemos, por ejemplo, en el Brexit de Inglaterra. O sea, Es un buen justamente ejemplo, fue sí. como un momento previo en el que creo que esa lógica que tú describes lo describe perfectamente de ¿por qué le vamos a dar al resto? Nosotros solitos podemos, nosotros solamente británicos, ¿no? Se escuchaba, por ejemplo, muchísimos comentarios de cómo los españoles eran maltratados en Gran Bretaña. Los veían así como europeos de segunda, igual que a los griegos y a los italianos en gran medida. Es decir, esa ideología está muy presente ahí. Y bueno, fue una reacción completamente irracional. A Inglaterra no le convenía en lo absoluto. O sea, ahora sí se está convirtiendo en prácticamente un país marginado, así en un rincón bien alejado del mundo. Sí, eso es un buen ejemplo. Y bueno, ya nada más tengo un punto más que tiene que ver con las políticas de austeridad en la Unión Europea. A ver, dilo. Que digamos el caso ejemplar fue lo de Grecia en 2015 con Syriza, con Tsipras, con Varoufakis, que quizás algunos se acuerdan que fue el gran escándalo, que gana un gobierno pues casi de extrema izquierda en Grecia, que quería... Que con una sola misión. Con una sola misión. Sí, exacto. Entonces, y que obviamente no pudieron contra el poder de la llamada Troika y los poderes de la Unión Europea, tuvieron que ceder ante tanta presión y luego perdieron casi las siguientes elecciones y hoy están ya tristemente en el olvido. Pero digamos, es un ejemplo de que el llamado equilibrio fiscal que se aprobó en conjunto con el Tratado de Maastricht en el 93, que básicamente es una limitante en el manejo de las finanzas que no te permite invertir
aunque aumentes un poco tu deuda, es decir, tu deuda con respecto al PIB no puede rebasar cierto número. Por lo tanto, muchos países que en América sabemos de eso, o sea, lo que hace el Fondo Monetario, por ejemplo, con Argentina, en parte también con México y otros países, es más o menos lo que hace el Banco Central Europeo con esos países. Como que les presta lana, quizás a condiciones no tan jodidas como el FMI, pero es más o menos una lógica similar, que ya te ahogo, que aunque cambies de gobierno ya no hay mucho margen para que tú puedas invertir, para que puedas apoyar, para que tú como país, digamos, puedas desarrollarte industrialmente y luego crecer y luego tener más ingresos para hasta pagar la deuda, si no es un círculo vicioso. Y esa austeridad, la que más afecta, pues es a las generaciones jóvenes. Claro. Por eso el desempleo en países como España, como Italia, como Grecia, crecientemente también en otros países, es como el 40%. Sí. El desempleo. Ya no estoy hablando de empleos jodidos, sino de simplemente no hay nada para mí en esta sociedad. Entonces creo que también es una muestra que la austeridad le abre la puerta a monstruos como la extrema derecha en Europa. Entonces, ojo con que festejemos gobiernos que tengan tanto énfasis en la austeridad. Eso no tiene nada de progresista. No, incluso digamos en la austeridad, y que además tiene que ser un valor que todos los estados deben de compartir, porque eso es bien curioso. Pareciera que el mundo en realidad, siento yo, está como virando ahora un poco en ese sentido. No está siendo tan neoliberal, sino como que más bien los países empiezan a ganar más nacionalismos, más políticas proteccionistas como lo de Estados Unidos ahorita. Y me parece muy curioso que von der Leyen lo que mencionaba es, digamos, sobre todo en esta demanda contra los autos chinos, que están sumamente subsidiados, que tienen... Bueno, o sea, para mí, demandar a otro estado por los subsidios es como... no sé, o sea, como que todas las empresas en general son subsidiadas en gran medida por los estados. La empresa, digamos, de microchips y todo lo demás de Estados Unidos son ultra subsidiadas por el gobierno estadounidense. Y más bien, si lo demandas, entonces es porque estás en contra de eso. O sea, el gobierno no debe apoyar en lo absoluto a... El libre mercado, Balan. Justamente, ¿no? Y como eso va en contra del libre mercado y todo lo demás. Pero me parece, digamos, que llega al absurdo cuando... Justamente ellos tienen como la campaña esta de 2050, la meta, ¿no? De reducción absoluta de las emisiones de carbono. Pero, digamos, esa meta es menor o tiene una menor relevancia para los políticos que el libre mercado. O sea, como que eso sigue siendo un etos, por lo menos. Ahí sí no creo. O sea, yo creo que más bien el pleito es ahorita por los intereses económicos de las empresas europeas. No, o sea, sí, pero digamos, el punto es que en los hechos, esa lógica le gana a la lógica de, bueno, hay carros más baratos que nos pueden ayudar a cumplir la meta mucho más rápido, pero eso lo sacrificamos porque nuestras empresas necesitan ganancias. O sea, es más prioritario esa situación. O sea, puede ser, digamos, ella creo que te diría, y no sé si mientan eso, creo que ahí sí sería honesta, te diría, es que sí que queremos llegar a la meta en 25 años, sin embargo, que lo hagan las empresas europeas, para que haya prosperidad para algunos en los países europeos. Creo que ese es el pleito ahorita. O sea, no es tanto porque China y la Unión Europea, como lo hablamos hace algunos días, ambos van en la dirección de la transición energética. Ahora el pleito es, como era antes, ¿quién controla económicamente esa transición? Claro. Y ahí ellos tienen miedo, y con razón, porque se han quedado atrás. O sea, todas las empresas alemanas de coches que son muy, muy famosas, les valió y seguían construyendo camionetas gigantes para gasolina. No les importó hasta que China invade el mercado con coches, pues por lo menos al nivel, quizás hasta mejores y más baratos. Y ahora entonces presionan con el trabajo de muchos lobbyistas a los partidos, sobre todo de la Unión Europea, representados por Ursula von der Leyen, para que imponga aranceles a los productos chinos para que ellos mismos tengan un poco de tiempo de producir sus propios coches a un precio más accesible. Para mí es... Que aún así está casi imposible, pero... Yo no diría que es imposible porque, fíjate, para mí el ejemplo es el COVID. O sea, vino una pandemia y fueron cosas posibles de repente. Así, se invertían dinero en las vacunas así. O sea, algo que, digamos, en condiciones de no pandemia hubiera durado 20, 30 años para que reúnas los recursos, que se haga investigación. No, 1 año, 2 años. Entonces yo creo que la voluntad política, si es que se tiene, luego sí produce cambios gigantescos en poco tiempo. Que lo van a lograr ya es otra discusión, pero creo que ya la decisión va en ese sentido y el pleito ahorita es si nos subordinamos ya a China, que a muchos no les gustaría eso, o si nosotros somos como más o menos a la par de China. Que de hecho es como una página más de este capítulo. En general, digamos, los que criticamos a los tratados de libre comercio, por ejemplo, que ocurrieron aquí entre Estados Unidos, Canadá y México, que justamente, digamos, a finales de los 80s,
principios de los 90 que se firman y que se permite todo eso, pues justo lo que se decía es que si permites eso, muchas mercancías mucho más baratas, tecnológicamente mejor hechas, van a prácticamente destruir la industria mexicana. Y bueno, fue lo que pasó. Ya no hay industria en México. La poca industria que hay es maquila, ¿no? Que únicamente ensambla, no se producen. Sí, es lo más jodido, nada más. Sí. Prácticamente es una dependencia absoluta. Por eso, digamos, se decía, y claro, la narrativa era, no, los tratados de libre comercio son lo mejor que le puede pasar a un país en absoluto, ¿no? Otro ejemplo es del inicio del capitalismo en el siglo XIX, cuando fuerza Inglaterra a China a abrirse su comercio, ¿no? Lo fuerza a punta de armas y lo fuerza a comprar, además, opio. No, es un desastre absoluto. Y ahora que les toca a ellos que se las están haciendo, ahí sí, justamente se dan cuenta de que no conviene en lo absoluto. Entonces empiezan a poner aranceles, empiezan a poner protección, porque saben que si llegan productos mucho más baratos, van a destruirlo. Es obvio, Balam, porque no importa qué se hace, sino quién lo hace. Si lo hacen los buenos, entonces sí se vale. Si se lo hacen los malos, entonces no se vale. Estoy de acuerdo. Ya con esto, digamos, sería mi comentario final, que ahora más bien es como una reflexión en general de la Unión Europea. O sea, creo que es uno de los, si no es que el proyecto de la humanidad que más esperanzas creo que trae respecto de una solución política, porque como lo mencionabas, inició como un bloque económico que permitió establecer como dependencias funcionales entre países que históricamente se habían matado muchísimas veces. Entonces, es la prueba, yo creo que más evidente de que la integración política es posible sin violencia. Es decir, esto que, de nuevo, en Estados Unidos y todos los demás estados que en realidad son eso, son uniones entre pequeñas naciones, entre pequeños grupitos, pero en el 99% se dio a punta de bala, con muchísima sangre, y por lo menos es muestra de que es posible esa integración y que la integración económica también puede ser una opción factible, que esa es otra. Nosotros criticamos mucho el capitalismo, pero definitivamente, personalmente, yo preferiría 1000 veces una integración de ese tipo a una integración violenta a punta de bala y todo lo demás, ¿no? O sea, que eso es posible. Ahora, inevitablemente dentro, como lo acabamos de decir, enfrentan una tendencia opuesta, que es la del propio capitalismo, que tiende a la desigualdad. Y en una muy buena medida, muchas de las luchas políticas se dan justamente por esas dos tendencias, tanto la integración política como la desintegración capitalista o esta competencia de la que hemos estado hablando acá. Yo siento que, digamos, una cosa muy beneficiosa es que sí se crea, y a diferencia de nuestros países y de América Latina, que tanto a veces desde la visión progresista se olvida muy fácilmente lo rápido que se han vuelto caciquismos o como Morena, que no es en absoluto democrática y no hay más discusión ahí. En Europa sí existe la esfera pública y que justo es un ejemplo de que no necesariamente por tener esfera pública que te presiona, que puede haber, digamos, no hay parlamentos más fragmentados en fuerzas políticas que los europeos. O sea, eso ocurre y sin embargo no pierden eficacia. Es decir, no por tener más democracia significa que no va a salir nada y nadie va a poder hacer nada y nadie va a dirigir, porque este sueño también de hay un desastre afuera en la sociedad, tiene que haber un hombre fuerte que sea el que dirige absolutamente para que haya, todo. ¿cómo le llaman? La gobernabilidad. La gobernabilidad, claro, ¿no? Sacrificamos la democracia por la gobernabilidad, la eficacia. Eso no existe en realidad. O sea, Europa es el más claro ejemplo de que una cosa no necesariamente va contra la otra. Y bueno, ya nada más para terminar, que me parece que sí es muy peligroso que justamente fuerzas mucho más nacionalistas pueden hacer peligrar grandes partes del proyecto europeo, que no está dado de antemano, creo yo. No, yo creo que igual para terminar, o sea, yo diría, si no se enfoca la Unión Europea en su conjunto, en por lo menos hacer un esfuerzo en cuestiones de reducir la desigualdad entre los países y dentro de los países, y se trabaja también un poco más en el avance de los derechos políticos de los miembros, entonces creo que en no tantos años estamos ante la desintegración nuevamente de la Unión Europea, porque el bloque de la extrema derecha en su mayoría sueña con su propio exit. No sé cómo decir, el Frexit, el Dexit. O sea, ellos tienen el sueño de que otra vez hay que ir, como ellos le llaman, a Europa de los países como grandes, le llaman, como que tienen ese sueño que a mí me da mucho miedo porque estaríamos otra vez, creo que mucho más cerca de conflictos, ya sean bélicos o no. Pero creo que es necesario la integración. El problema es el cómo. O sea, creo que como izquierda yo no estoy en contra de que haya integración en los continentes, no estoy a favor. El problema es que si se hace como se ha hecho aquí, principalmente de manera neoliberal, pues a la mayoría de la gente no le va a convenir. Pero de nueva cuenta, no hay que condenar la idea de la integración, sino el cómo de la implementación ideológica de esta. O sea, eso para mí es el problema, que tampoco estamos en contra de que haya comercio entre los países. Pues claro que debe de haber. Yo no quiero un mundo aislado.
que cada país sea autosuficiente y no intercambiemos nada, pues claro que hay que intercambiar, Claro. porque eso aumenta la eficacia y le conviene a todos si lo haces con una visión no neoliberal. Creo que más bien es la visión que en este caso tiene que cambiar, y si no lo hace, pues yo creo que en muy poco tiempo ya no habrá Unión Europea. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, también es como, creo yo, una reflexión general sobre las personas que piensan en la integración también latinoamericana, ¿no? Como de una especie de confederación similar. O sea, yo creo que también son muestras de que esta idea de la patria grande, nacional, puede ser también muy peligrosa. O sea, es importante considerar la complejidad de los países latinoamericanos. A veces incluso matar esa complejidad en pos de una eficiencia, en pos de una idea que nos integre, no es la alternativa. Es justamente por no tratar efectivamente las causas y motivaciones políticas de la integración que justamente aliarse nada más por una idea tan vacía y tan abstracta y tan pendeja desde mi punto de vista como la idea de la gran patria que Bolívar soñó y no sé qué. O sea, dejarlo a ese nivel es no tratar el problema político de la integración a profundidad, en serio. Pero bueno, ahí están las reflexiones sobre las elecciones de la Unión Europea. Pues yo creo que más o menos pensamos en conjunto para más o menos dar luz, por lo menos a ciertas cuestiones que explican el sin duda preocupante auge en los países importantes de la extrema derecha en la Unión Europea. Sin duda. ¿Estás de acuerdo? Pues ya nos verán en el análisis de las elecciones estadounidenses, que también las trataremos aquí. Sí, ¿no? Y vamos a ver los debates, porque allá sí hay los debates en los partidos, Ajá, luego otro tipo los de debates debates. entre los... A ver qué tal. Y ahí sí se ponen buenos, entonces seguramente tendrán nuestro análisis al respecto. Bueno, a menos que tengas algo más. Pues nada más, entonces nos estamos viendo el Nos vemos próximo la domingo. otra semana. Cuídense. Hasta Bye. luego.